Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. El dolor y penas Él sufrió, mi alma por salvar. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí, amén. Jesús, el nombre sin igual, precioso es para mí. Al rata nota musical resuena en mi oído. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, porque Él murió por mí. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que ya se resolvió el misterio del micrófono. Pero todo ha sido una prueba. Porque todos estos micrófonos tienen un microchip que sabemos exactamente dónde se encuentran localizados. Era solamente para probar la honestidad de los hermanos en la iglesia. En esta mañana, hermanos, le damos la bienvenida a Jainiel, que anda visitándonos hoy. Es una bendición poder tenerle con nosotros. Él me visita a menudo, yo estoy llegando a la conclusión de que yo le caigo bien. Qué bueno poder saludarles a todos, hermanos. En esta mañana vamos a comenzar un tema nuevo. Todos tienen su libro, ¿verdad? Aquellos quienes no tengan el manual se acercan a la hermana Lorian en algún momento, pero presumimos que todos tenemos el manual. El tema que vamos a comenzar hoy es Dios es, entendiendo el carácter de Dios. Pudiéramos enfocarnos en eso tan solo y tener un estudio completo, ¿no? Porque cuando decimos que Dios es, fíjense que es algo distinto a que Dios existe. Muchas personas hablan de la existencia de Dios. Sin embargo, el ser da por sentado que no hay que cuestionar la existencia. Y no vamos a entrar en los pormenores semánticos, ¿verdad?, del término, pero Dios está por encima de todo. Dios no ha sido creado. Y el centro, o el enfoque de estos estudios se basa en la segunda parte de ese tema, obviamente relacionado a Dios es, en este caso, entendiendo el carácter de Dios. Y ahí la palabra pivotal, ¿verdad?, importante, central, es carácter. Y en puertorriqueño muchas veces usted escucha la palabra carácter y piensa en otra cosa. Por ejemplo, mi mamá decían que era una persona que tenía un carácter fuerte. Y yo lo puedo constatar. Pero cuando hablan de eso, otro término que utilizamos en puertorriqueño es genio. Es una persona de mal genio, ¿verdad? O un temperamento particular. Pues carácter muchas veces se asocia a genio, temperamento, obviamente en los regionalismos puertorriqueños. Sin embargo, no vamos a estar enfocando en ese significado de la palabra. Más bien vamos a estar hablando de quién es Dios, su perfil, su personalidad, sus descriptores, su descripción, sus características, el carácter de Dios y también, y mucho más importante, sus posturas. ¿Cómo podemos entender y acercarnos más al Señor? Cuando decimos este es el carácter de Dios, estamos hablando sobre su perfil y poder comprender de qué manera nosotros podemos internalizar su realidad para poder comprender la nuestra vis a vis, ¿verdad?, delante del Señor. Cuando usted sabe dónde usted se encuentra ubicado, entonces usted tiene una idea de qué se espera de usted. Esa es una palabra que yo utilizo mucho, la palabra expectativa. Lo que esperamos, las expectativas que tenemos nosotros respecto a los hermanos en la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros? Y para nosotros poder saber qué esperar, no es suficiente con pensar en los criterios personales solamente, sino algo superior y algo absoluto. Hace mucho estábamos hablando en los estudios anteriores
El primer estudio de entre aquellos estudios dominicales enfocaba en que Jesús es la verdad, ¿verdad? Y el primer estudio era la verdad importa. En un tiempo post-cristiano, como se le habla, ¿verdad? Ese término utilizándolo dentro del argot de lo que es la filosofía contemporánea, se habla que estamos en un tiempo post-colonial, post-moderno, post-todo, ¿verdad? Hay estos prefijos y sufijos que se utilizan para crear palabras nuevas, subrayan cuál es la mentalidad que se impone, más bien unas ideologías. Pues se habla de un mundo post-cristiano, o sea que la mentalidad ha cambiado. No es que los cristianos no existimos, estamos aquí. Sin embargo, es un mundo mucho más secularizado. Es un mundo donde en pro de querer ser tolerantes, ¿verdad? Quote unquote, respecto a las distintas creencias, pues se ha venido a creer en nada. Cuando creemos en todo, creemos en nada. Pues entonces, para poder subrayar esa gran mentira, para ocultar la verdad, pues se han creado palabras como o ideas como que la verdad es algo relativo. La verdad de Angie no tiene que ser la verdad mía y viceversa. Por eso hablamos sobre lo que es absoluto. Cuando hablamos del carácter de Dios y cómo es que nosotros debemos regir nuestra vida para que podamos nosotros cumplir con las expectativas de Él, tenemos que saber qué es lo que Él espera y tenemos que entender que eso es lo absoluto, que la verdad sí es. Hay una verdad y es una sola, no hay múltiples verdades, aunque las personas quieran pretender que nosotros lleguemos a comprender o a creer que esto es así. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios sabemos que Dios es. No solamente que Dios existe, sino que Dios es. Dios le da significado a nuestra vida. Dios le da propósito, dirección a nuestra vida. Y nuestra vida viene a ser una vida con propósito y viene a ser una vida que merece atención a modo de testimonio cuando ésta está regida por la verdad que es Cristo Jesús. Pues hoy vamos a estar considerando el Salmo número 99. Ayer estábamos en San Germán en un servicio religioso de la universidad, en sus 114 años de existencia, ¿verdad? El aniversario o la conmemoración del natalicio 150, o la conmemoración número 150 del natalicio del fundador de la universidad, John Will Harris. Y el servicio estaba basado en el Salmo 121. Y hay un paralelo, ¿verdad?, entre estos, quizá no tan directo, pero me pareció bien importante nosotros considerar que cualquier grupo de seres humanos que entienda que Dios es y que su vida cobra significado por la verdad que es Cristo Jesús, debe contemplar con ánimo la palabra. Y eso es lo que venimos a hacer en esta mañana, a contemplar con ánimo, con deseo de ser dirigidos por parte de Dios cuando miramos la palabra del Señor. Así que miramos el Salmo 99 con esa expectativa, hermano, con esa esperanza de que Dios hable a nuestro corazón, de que Dios nos muestre qué debemos nosotros saber para que podamos nosotros vivir conforme a lo que Él demanda y podamos nosotros ser verdaderos adoradores de Él y podamos nosotros representarle dignamente de la manera que Él merece, y no solamente que Él merece, sino que Él demanda. Y es por eso que el estudio del día de hoy se titula Dios es santo. A ver. Ahí está. Dios es santo. Se supone que yo no tenga que preguntar qué significa santo, pero a mí se me antoja preguntarlo de todos modos. ¿Qué significa santo? Esto es una estatua de palo que uno le pone una vela. Algo que es sagrado, dice la hermana Margarita. Separado, puro, sin manchas, sin pecado. Único. ¿Verdad?
cuando estamos hablando de Dios, eso es lo que significa. Pero entonces, todas esas expresiones son bastante extremas. Porque dice que nosotros somos los santos. Que nosotros somos santos dado que nosotros somos de Dios. Así que todo eso aplicará. La realidad es que sí. Y usted dice, pero el pastor dijo que sin mancha, sin pecado, ¿cómo es posible? Pues así es que nos ve Dios a través del crisol de Cristo Jesús. Cuando Dios nos mira, usted está allí temblando, ¿verdad? Porque usted dice, ¿qué es lo que va a ver Dios aquí? Va a ver todas mis impurezas, va a ver todas mis manchas, va a ver mi pecado, va a ver todas mis fallas. Pero entonces cuando Dios va a mirarnos, quien se pone aquí al frente es Cristo Jesús. Y eso es lo que ve el Señor. Obviamente no es que estemos hablando de que esto es un engaño, es que nuestra vida cobra la forma que Dios quiere que tengamos siempre y cuando nosotros tengamos a Cristo morando en nosotros. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y eso es lo que nos permite la forma que Dios quiere que nosotros tengamos. Pues de eso estamos hablando cuando hablamos de santidad. Son 7 los estudios que vamos nosotros a disfrutar y a considerar a través de esto. Me voy a mirar acá atrás, ¿verdad? Porque no puedo leer lo que está en la pantalla ya, así que me disculpan para que me van a ver de perfil ahora. Dios es santo, es el primer estudio que vamos a considerar. Luego, Dios es amor. Y ese a veces es no una broma, ¿verdad? Pero a veces nosotros decimos, en un culto o un estudio ecuménico, nada malo con el ecumenismo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la reunión de todos aquellos quienes contemplan la verdad de Dios en el cristianismo, para poder adorarle en conjunto, hay muchas diferencias que pudiera haber, hay muchas interpretaciones respecto a asuntos que tal vez no son necesariamente fundamentales, algunos sí. Pues a veces en tono de broma, y no tan en broma, decimos, pues cuando estamos reunidos muchos de distintas denominaciones, eso tal vez es lo único en lo cual podemos nosotros estar de acuerdo, y realmente no es lo único, ¿verdad? Pero podemos todos estar de acuerdo en que Dios es amor. Aún aquellos quienes dicen que no creen en Él, tienen que aceptar que si Dios dice que aún ese, el más vil pecador, puede tener acceso a Él mediante la sangre redentora de Cristo Jesús sin tener que hacer nada, lo único que tiene que hacer es aceptar a Cristo Jesús, pues no hay otra definición que misericordioso, compasivo, y eso proviene del amor, ¿verdad? Pero no solamente que Dios es amoroso, sino que Dios es amor. Y por lo tanto, pues, si Dios es amor, amor es Dios. Pues cuando hablamos de amor, en el absoluto, estamos hablando de Dios. Y de eso vamos a estar hablando la semana que viene, en 1 de Juan 4. ¿Verdad? Y este pasaje lo conocemos muy bien. Luego vamos a hablar de la justicia de Dios, de su omnipotencia, vamos a hablar de su fidelidad, vamos a hablar sobre Él como dador de la vida y sobre su eternidad. Y de todas esas cosas vamos a estar hablando en aproximadamente 1 mes y medio, para gloria de Dios. Pues Dios existe apartado de todo lo demás y merece nuestra adoración. Merece. Vivimos en un tiempo en el cual esta expresión se utiliza de manera bien liviana. Merece. Había un anuncio que decía, porque yo me lo merezco. Yo no sé qué era lo que hablaba, cuál anuncio era ese. Decía tal cosa porque yo me lo merezco. Sí, pues algo de maquillaje, no estoy seguro. Pues merecer. ¿Qué hace que una persona merezca algo? ¿Verdad? De hecho, comparte una raíz con la palabra mérito. Hay cosas que se le otorgan a algunas personas por sus méritos. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico subrayan ciertas cosas que las personas a las cuales tienen derecho por virtud de su humanidad, ¿verdad? Como perseguir su felicidad. El derecho a la vida. Hay tantas cosas que a veces hablamos sobre como derechos inalienables, derechos
¿verdad? Los cuales le pertenecen a la persona y por los cuales puede defenderse, y que por virtud de ser una persona se le deben otorgar. Sin embargo, hay tantas cosas que nosotros pudiéramos pensar que merecemos. Sin embargo, ¿qué es lo que nos da el derecho a que estas cosas sean así? Pues merecer es eso, ¿verdad? Hoy hablamos mucho de esto. Estoy pensando en inglés. En inglés hay una expresión que es to be entitled, ¿verdad? Ser merecedor de algo, que se te adjudique algo por virtud de no sé qué cosa. Pues hay personas quienes muchas veces reclaman aquello a lo cual ellos tienen derecho. ¿Se les ocurre algo? ¿Algún servicio que se supone que les dé? Y a la gente dice el gobierno, ¿verdad? Viviendo en una democracia, hablamos del gobierno como un representante, pues, delegado por parte de la sociedad, de la ciudadanía. Pues dicen, yo tengo derecho a estos servicios, ¿verdad? Y usted piensa en la infraestructura, las carreteras, etcétera, pero todo eso está allí porque hay personas quienes contribuyen para que esto se pueda, la educación gratuita, ¿verdad? Todavía, y no vamos a entrar en ese detalle porque no estamos toda la mañana. Educación gratuita a nivel universitario dicen incluso, y yo digo, pues, sí hay educación gratuita, porque si existen becas estudiantiles, pues quiere decir que esa beca es para que usted pueda tener una educación gratuita. Sin embargo, estos derechos son finitos, o sea, que no son absolutos. Es según haya la capacidad de poder sufragar esos servicios. Cuando no hay la capacidad para hacerlo, entonces, ¿qué hacemos? Pues en este tiempo las personas estamos bien acostumbrados, particularmente en esta parte del mundo que nosotros vivimos, a que se les den ciertas cosas porque sí, por virtud de que son parte de la ciudadanía. Sin embargo, muchas veces estas cosas que se nos dan de gratis pierden el valor intrínseco. Mi mamá decía, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y hay ciertas cosas que lamentablemente son así, ¿verdad? Las recibimos y a veces los padres somos responsables de esto, ¿verdad? Yo he escuchado tantas veces que padres dicen, yo a mis hijos les voy a dar lo que yo nunca tuve. Y eso lamentablemente no conduce a muchas cosas buenas, ¿verdad? Porque decir no en momentos adecuados para que puedan apreciar lo que tienen es bien importante. Pues cuando lo llevamos al macro, a nuestra vida, ya no como adolescentes, no como niños, no como dependientes en una familia, sino como ciudadanos en un lugar en común, las personas llegan a pensar también que hay ciertas cosas que salieron de la nada, están allí, ¿verdad? El derecho al voto, el poder transitar libremente por las carreteras del país sin el temor de que te vayan a llevar a la cárcel por no estar de acuerdo con una ideología X o Y. Pues la idea central tiene que ver con quién realmente merece algo. Y en este caso estamos hablando de Dios. Dios simplemente por ser Dios, y a veces esas dos palabras no van juntas, simplemente y Dios. Dios por ser Dios ya merece nuestra adoración. Y eso pues requiere más tiempo para nosotros ponderar en ello, pero les pido que mediten en esto. Dios merece nuestra adoración. Dios requiere nuestra total adoración. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios es santo, y de eso vamos a estar nosotros considerando a través del estudio de la mañana. Pues Dios, a pesar de su santidad, nos llama a conocerlo y caminar con Él. Piense usted bien en eso. Y a veces damos la ilustración de el aceite y el vinagre.
Muchas veces esto es un aliño que se utiliza para la ensalada. Hoy es domingo, tengo que utilizar estas palabras, ¿verdad? No es aderezo, se dice aliño. Me enseñó una maestra de cocina. Yo decía, hay que echarle el aderezo. Y ella me decía, eso no es aderezo. El aderezo son los adornos. Lo que usted utiliza para añadirle sabor a esa ensalada se llama aliño. Pues el aliño, como hoy es domingo, pastor, permítame decir la palabra aliño. Pues cuando queremos nosotros añadirle sabor, muchas veces cuando pues, somos humildes, como en mi casa, se utiliza aceite y vinagre. Eso es lo más sencillo y de hecho es una de las cosas más saludables que usted puede utilizar para añadirle sabor. Pues aceite y vinagre. Sí, y hay personas quienes dicen, pues es mucho trabajo tomar el pote del aceite y luego tomar el pote del vinagre. Y de hecho hay gente que dice, hágalo al revés, vinagre primero y después el aceite para que pueda penetrar. Bueno, es mucho trabajo, un pote y después el otro pote. Hay gente que dice, pues déjame mezclarlo. Compra el italiano, dice el pastor. Pues te lo coloca allí, en un mismo pote. Entonces usted cuando lo deja allí a sentarse y ve la separación de uno y el otro, ¿verdad? No se mezclan. Pues entonces usted coge el pote y lo tiene que mover, ¿verdad? Mover bastante para entonces que más o menos entre ahí una distribución apropiada. Pues Dios es así con el pecado, porque Dios es amor, Dios es santo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué será posible que Dios quiera relacionarse con nosotros, siendo nosotros distintos a la naturaleza de Él? Dios, a pesar de ser quien es, Él quiere entremezclarse con nosotros, quiere asociarse con nosotros. Y eso es una gran bendición. Amén. Yo espero que estén transitorios por ahí porque no puedo ni pensar. Gracias. Vamos a ir al Salmo 99. El Salmo 99, fidelidad de Jehová para con Israel, la pericopa que aparece en algunas Biblias. Le voy a pedir a alguien que de manera voluntaria lo lea. Lorimar, gracias. No sé si le quitaron el micrófono a la hermana Lorimar. Sí, yo creo que lo movieron para otro sitio por si acaso. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Aunque tal vez no esté directamente relacionado, cuando yo pienso en la oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo para nosotros entablar una comunicación con Dios, veo un espíritu, ¿verdad? Un fundamento en la actitud con la cual nosotros debemos acercarnos en comunicación con Dios en esa oración. Y lo que está diciendo el salmista en el inicio de este salmo. Dice, Jehová reina, temblarán los pueblos. ¿Qué paralelo pudiera existir entre eso y la oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el paralelo que ustedes ven allí? O si existe alguno, ¿verdad? Puede que yo me equivoque. ¿Ven algún paralelo? El fundamento. Amén, amén, ¿verdad? Y cuando vemos lo que dice la hermana Rosana, también se subraya la autoridad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, aunque Él es nuestro Padre, hablamos con Él precisamente desde esa perspectiva, subyugándonos al Señor o entendiendo nuestra humillación delante de Él. Cuando digo la palabra humillación, hay muchas personas que encuentran esta palabra antipática, pero es precisamente de esa manera que vivimos delante de Dios, es la manera apropiada de nosotros vivir delante de Él. Vivir humillados no quiere decir vivir degradados, significa nosotros vivir en la
justa perspectiva que nos coloca en la posición que debemos estar respecto a Dios. Dios está por encima de todas las cosas y nosotros ante Él somos nada. Es Él el que le da significado a nuestra vida. Cuando digo que somos nada, no es que no somos importantes para Él, me refiero a que en comparación con Él, pues nuestra estatura es menos nada. No solamente menos uno, sino menos nada. No tenemos estatura delante del Señor. Lo que nos da estatura a nosotros, lo que nos da significado, es la presencia de Él en nuestras vidas. Pues ese primer versículo que considerará mi sobrina Lorimar le da perspectiva, ¿verdad? Pone en perspectiva lo que debemos nosotros considerar respecto a la santidad de Dios. Él es el que reina. Pues estamos viendo a Dios desde la perspectiva de Rey. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestra limitación grande en poder comprender lo que realmente Dios es, son nuestras palabras. Nosotros podemos tal vez comprender mejor, y estoy seguro de que esto es así, comprendemos mejor a Dios cuando le vivimos. Es necesario que usted viva a Dios. Yo en mi trabajo secular soy maestro de inglés. Y cuando estoy con estudiantes quienes no conocen el idioma como primer idioma y llegan a un curso, a veces llegan de adultos a un curso de inglés conversacional, y una de las cosas que yo les digo, una de las cosas que tenemos que lograr para nosotros poder comunicarnos en el idioma que sea, es llegar a pensar en ese idioma. Y me miran así como si yo les estuviera hablando en griego. ¿Cómo es posible que yo piense en un idioma que yo no sé? Pues esto es algo abstracto, ¿verdad? Pues cuando nosotros hablamos sobre nuestra relación con Dios, para poder comprender claramente quién es Dios, es necesario nosotros vivir a Dios, vivir con Dios, sentir su presencia en nosotros y permitir que Él se manifieste en nuestra vida. Y nuevamente, eso es algo que cuando llega el momento y sucede, usted dice, ya comprendo. Aunque las palabras que yo tenga no sean suficientes para poder articular, para poder explicar lo que realmente significa eso. Pues cuando vamos a la palabra, tal vez en los salmos, ¿verdad? Porque los salmos son poemas, los salmos son cánticos. Pues el lenguaje se utiliza en algunas instancias de manera figurativa. Pues tenemos nosotros que, como diría yo, informar al texto. Nosotros vamos a darle significado basado en lo que nosotros comprendemos y lo que es nuestro trasfondo de conocimiento. Pues nosotros sabemos lo que es un rey desde la perspectiva humana. Pues el salmista está hablando de Dios aquí para que aquellos quienes escuchan y aquellos quienes cantan puedan hacer la comparación. Pero nosotros no vivimos en un lugar donde haya un rey. ¿Cuál es la autoridad máxima en el sistema que vivimos nosotros? El gobernador. En el caso de Puerto Rico, la gobernadora, pero siendo nosotros parte de una nación aún mayor, pues presidente por quien usted no vota. Pero eso es otro tema también. Pero me parece que es una comparación incluso interesante, ¿verdad? Que nosotros estamos gobernados por alguien sobre quien nosotros no tenemos insumos respecto a quién va a ser. En el caso de Dios, usted no eligió a Dios. Sin embargo, Dios le eligió a usted. Pues estas comparaciones me parece que son importantes. Pues los salmistas dependían de un conocimiento general de parte de aquellos quienes fueran a cantar para poder llevar un mensaje. Pues cuando se dice que Jehová reina, temblarán los pueblos. La autoridad de aquel que está al mando inspira temor. ¿Por qué? Esa pregunta me parece que es importante. ¿Por qué la autoridad de Dios debe inspirar temor? Alguna gente dice, sí, pero es un temor reverente. Pero ahí dice que tiemblan, hermana Úrsula.
Amén, amén. Hay muchachos que van al dentista por primera vez y han escuchado historias de terror. Y cuando llegan allí, antes de entrar y están escuchando, yo tengo una nena en casa, la cuarta nena en casa, y recuerdo la primera, una de las veces que íbamos al dentista, le iban a hacer una limpieza. Y estaba gritando allá como si estuvieran, la fueran a criar. Tan pronto sucede eso, estoy hablando de Amber. Pues, y eso es una gritería y todo el mundo se enteraba, decían, pobre muchacha, le estarán jalando todos los dientes, y no era la que estaban echando, estaban soplando, la máquina esa para soplarla entre los dientes, para la limpieza. Pues tenía miedo, porque ella temía por su vida. Así sucede con nosotros. De pronto fue por allá, el carro suyo no se detuvo tan rápido como usted pensaba que se debía detener, o había aceite en la carretera, o estaba demasiado mojado y usted perdió el control. De momento usted siente que le tiemblan las rodillas. Y como que usted no puede hablar sin que... Pues eso sucede. ¿Por qué? ¿Eso es temor reverente? Eso es miedo. Eso es miedo. Usted teme por su vida. Pues nosotros tenemos temor reverente por Dios. Sabemos que Él es santo, como dice mi suegra, y esa es la realidad. Nosotros sabemos que nosotros nunca, nuestra santidad, aunque Dios nos la exige, jamás va a poder ser ni una pizca de la santidad de Dios. Y de esa manera, pues nosotros le respetamos, le veneramos, le obedecemos o queremos obedecerle. Sin embargo, también sabemos cuál es su poder y qué puede Él hacer con nosotros, de nosotros no ser conforme a lo que Él espera de nosotros. Él puede acabar con nosotros. Dios, con tan solo decirlo, no tiene ni que proclamar una palabra completa para que nosotros seamos polvo nuevamente. Pues los pueblos, aquellos quienes le pertenecen y aquellos que no, el salmista está hablando de todos los pueblos. Hermana Rosana. Amén. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? De la justicia de Dios. Dentro de su santidad, pues ese es un concepto muy importante. Dado que Él es santo, separado, pues Él tiene el rol, ¿verdad? Y se me hace difícil la palabra responsabilidad para con Dios, porque nosotros no podemos adjudicar nada que sea impositivo sobre su persona. No obstante, su persona, incluso su carácter, lleva a que ésta sea parte de una de sus funciones. Juzgar. Pues entonces nos lleva a tener esta ilustración que podía entender muy bien el pueblo de Israel. Y dice, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y aquí nuevamente, ambos versículos terminan con una idea bastante similar, ¿verdad? Temerán los pueblos, se conmoverá la tierra. Son dos expresiones paralelas. Ahora, cuando hablamos en el primer versículo, la posición de él de mando, la otra habla sobre una ilustración antropomórfica, ¿verdad? Una ilustración física. Dice que Él está sentado, pero no solamente que Él está sentado, si Él es rey, lo cual Él es, dice que Él está sentado. ¿Dónde se sientan los reyes? En el trono. Pues aquí está equiparando los querubines con el trono de Dios. ¿Verdad? Y aquí pues nos lleva a esta ilustración del arca del pacto. Hermana Rosana. Sí, eso te iba a preguntar, si eso se refiere al arca del pacto, la caja esa de Seguro. Sí, porque cuando estamos hablando del templo antiguo, ¿verdad? De Salomón, pues esto estaba dividido en distintas secciones, como hemos hablado en distintas ocasiones, ¿verdad? Luego cuando fuera destruido el exilio babilónico, los babilonios, vino a ser el templo de Herodes, ¿verdad? Que fue luego destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Pues lo único que cambió, o una de las cosas que cambió obviamente, fue el atrio externo, ¿verdad? Había un atrio exterior, que ahí es donde fue el Señor Jesucristo fue y dio de latigazos a los cambistas, ¿verdad? Donde se vendían animales y se cambiaban monedas. Pues desde el tiempo de Salomón, que es al que se refiere el salmista aquí, vemos nosotros que hay un atrio
de los gentiles, ¿verdad? El atrio de las mujeres, el atrio de Israel. Entonces, según uno iba entrando en el templo, pues se añadía una capa, para así llamarlo, de santidad. Habían personas quienes estaban excluidas o se les permitía entrar, y mientras más usted podía entrar hacia el templo, más santo es el espacio, llegando al lugar más santo, que era el lugar santísimo, y era ahí donde se encontraba el arca del pacto. Sobre el arca del pacto estaba esta tapa donde estaban estos querubines de oro, esta tapa de oro, y esa era parte, en medio de ellos se llamaba el propiciatorio, donde entraba en Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación, entraba el sumo sacerdote una vez al año y rociaba sangre para expiar los pecados del pueblo. Pues en esa parte donde se manifestaba simbólicamente, ¿verdad? Obviamente era físicamente, pero era el espacio simbólico para el pueblo donde se manifestaba la presencia de Dios. Digo yo simbólico porque Dios se manifiesta en todo lugar, desde siempre. Dios es omnipresente, por lo tanto no se circunscribe su presencia solamente al propiciatorio en el lugar santísimo. Pues aquí vemos nosotros la ilustración de el trono de Dios siendo ese lugar, el lugar más santo para la cultura, para la mente hebrea. No sé si estoy haciéndolo más complicado o más sencillo para entender. Si de momento no me entiendes, me pone cara, ¿sabes? No voy a mirar a Juan porque entonces estaría contestando todo el tiempo. Broma. Entonces habla nuevamente en el versículo próximo: Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Y eso no hay que explicarlo porque me parece que esas palabras son bastante sencillas. Sin embargo, dice: alaben tu nombre, tu grande y temible, tu nombre grande y temible, Él es santo. Una palabra que se repite aquí, un concepto que se repite nuevamente, es el temor. Tu nombre grande y temible. Pues, temible desde la perspectiva reverente. Sí, pero no. Si usted tiene sentido común, que es el menos común de los sentidos, usted sabe a que usted debe tener temor. Este, un profesor de física hace muchos años atrás que decía: usted no le tiene temor al camión, usted le tiene temor al momentum del camión, ¿verdad? Si el camión está por allá estacionado, usted no le tiene mucho miedo, pero cuando viene en movimiento, usted no quiere quedarse en el medio de la carretera. Pues en el caso de Dios, nosotros sabemos cuál es su capacidad, qué es lo que Él puede hacer. Por lo tanto, cualquier persona en su sano juicio debe temerle. Y aquí se refiere a todos, no solamente a aquellos quienes le sirven, sino a todos. Todos los pueblos deben tener temor de Dios, independientemente de si hayan decidido o no tomarle en cuenta, ¿verdad? Y eso es casi contradictorio, sin embargo, es lo que dice el salmista aquí. Entonces subraya el punto de la santidad de Dios. Él es santo. Pues tres cosas que hemos visto a través de esta porción. ¿Ves? Dios reina soberanamente. Dios reina soberanamente. Y Él es grande y exaltado. Y por último, en esta porción, Él merece nuestra adoración porque Él es separado de toda maldad. Ese debe ser nuestro enfoque respecto a nuestra relación diaria con Dios. Si sabemos quién es Dios, pues nuestra vida debe reflejar esa verdad y ese conocimiento que Dios nos permite respecto a Él. Y la pregunta que debemos formularnos es: ¿estamos siendo nosotros de la manera que Dios quiere de nosotros? Y la contestación nunca va a ser sí. Nosotros queremos, porque el mismo apóstol Pablo, allá en Romanos, habla sobre la naturaleza de Él, la cual nosotros entendemos la naturaleza de todas las personas, de todos los hijos de Dios, sabiendo qué es el bien que debemos hacer, aun cuando nuestra vida, ¿verdad? Usted dice: sí, pero
hay tantas cosas que yo hacía que yo ya no hago, pues gloria a Dios. Y todos los días yo estoy en paz con Dios. Pues si ese es el punto en el cual nosotros hemos llegado, gloria a Dios. No obstante, hasta el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a estar siempre falto en alguna manera. Siempre va a haber algo en nuestra vida que esté deficiente. Y es importante tener constancia de esto para nosotros no pensar que estamos por encima de lo que realmente estamos. Recuerden, estamos enfocados en la santidad de Dios, hermana Lorian. Sí, que esa parte que dice que alaben tu nombre grande y temible, eres santo, me recuerda que hemos estudiado anteriormente que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios no mencionaba ni su nombre por eso mismo. Exacto. Su nombre que es temible, grande y santo. Amén. Amén. La pureza de Dios, pues exacto, como dice la hermana Lorian, la pureza de Dios, su santidad, su exclusividad, ¿verdad? Su separación de todo aquello que es mundano, terrenal, lleva a que nosotros nos acerquemos a Él con la mayor reverencia y con el mayor temor. Y como dice la hermana Lorian, ellos incluso no decían el nombre de Dios. Entonces cuando se escribía, no se escribía, ¿verdad? Se escribía utilizando ciertas letras, por la reverencia que demandaba Dios. Pregunto, para que usted medite en ello. Si Dios es tan grande, santo y poderoso, como dice este pasaje, ¿cómo debería cambiar la manera en que lo tratamos? Lo adoramos y vivimos cada día. En otras palabras, debiera cambiar. ¿Cómo? Pues en cómo nos comportamos, cómo actuamos. Amén. Delante de Él y en general, porque Él nos ve donde quiera que estemos. Exacto. Más consagración, más reverencia, tenemos que mejorar cada día en todo eso. Amén. ¿Alguien más? Rosana. ¿Cómo pensamos sobre Él en nuestra vida? ¿Verdad? Y esto es algo aún más, ¿verdad? ¿Cómo nosotros pensamos? Y yo creo que podemos ir más allá, porque en el abstracto podemos nosotros pensar que nuestra relación con Dios, y lo es, ¿verdad? Es algo individual, sin embargo es algo también comunitario. ¿Cómo usted se relaciona con las demás personas? Tiene que estar directamente influenciado por cómo usted se relaciona con Dios. Esto debe reflejarse en todo. Si alguien le atacó a usted, ¿verdad? Verbalmente, ¿cómo usted responde? Y en el país donde vivimos, pues esto es algo que se puede dar a diario, a menos que usted se quede en su casa todo el tiempo, y aún allí puede que algún vecino haga algo que a usted le pretenda robar el gozo. Pues cómo nosotros vamos a comportarnos respecto a nuestra relación con Dios tiene mucho que ver con qué es lo que nosotros pensamos y sabemos de Él. Amén. Próximo punto. Versículos 4 y 5, Salmo 99. Hermana Lorian, ¿podría leerlo? Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. Él es santo. Él es santo. Estas dos secciones, ambas terminan de la misma manera. Este estribillo fijo. Él es santo. En español, esas tres palabras tienen un significado muy importante. Él es santo. Dios es santo. Tres veces lo dice, ¿verdad? Tres veces santo. Vamos a Apocalipsis. Santo, santo, santo. Y la realidad es que esas tres veces pues son simbólicas de la magnificencia, de la santidad de Dios. Pero si fuéramos a llevarlo a un número de instancias en las cuales debemos proclamar la palabra santo cuando nos referimos a Dios, sería la única palabra que estaríamos nosotros diciendo eternamente. Es cuando, ¿verdad? Usted dice, desierto os digo. ¿Verdad? Es una expresión cultural, la manera que hablan las personas que pueden entender. Hoy día los muchachos dicen en verdad,
A mí no me gusta cómo suena, ¿verdad? Pero si consideramos un estudio antropológico folclórico, pues hay un paralelo. Pues como dice mi hermano Millo, Dios es 3 veces santo, lo que quiere decir es que es infinitamente santo realmente, cuando miramos la palabra. Pues aquí se subraya ese estribillo, Él es santo. Y ese es el recordatorio para nosotros poder colocar en justa perspectiva lo que estamos diciendo previo a esa expresión, ¿verdad? El salmista lo escribe de esa manera. Pues hay una exhortación bien importante, ¿verdad? Aquí dice que la gloria del rey ama el juicio. La gloria del rey ama el juicio. ¿Qué significa juicio? Es una palabra que muchas veces es antipática para algunas personas, ¿verdad? Pero la utilizamos de distintas maneras. Dice, cualquier persona en su sano juicio. ¿A qué se refiere eso? En ese caso, ¿qué significa juicio, hermana Margarita? Amén. ¿Verdad? La capacidad de la persona para poder internalizar la realidad. Cuando experimentamos algo, si estamos bien de la mente, es lo que nosotros nos referimos, ¿verdad? Y yo no sé lo que significa realmente eso, pero es la expresión que se utiliza. Cuando dicen, ¿estar bien de la mente? Yo no sé quién está bien de la mente. Hermana Margarita. Amén, amén. Pues me parece que esa es una muy buena definición, ¿verdad? Una mente que no está influenciada o corrompida por los prejuicios. Sin embargo, también se habla de juicio como el análisis o la capacidad de análisis que tiene una persona. Cuando decimos juzgar, allá en Mateo 7, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzgues os seréis juzgados. Pues ese juzgar allí no es una expresión en ese contexto de manera absoluta, ¿verdad? Las personas dicen, pues entonces yo no puedo andar evaluando a las personas. Eso no es lo que nos manda Dios. Miramos la palabra y nos dice que debemos ser astutos como serpientes, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea que nosotros debemos saber diferenciar, distinguir entre una cosa y la otra. Si nosotros nos juzgáramos, entonces no estaríamos considerando la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? La prudencia tiene que ver con el juicio. ¿Cómo usted se comporta en un lugar público? De hecho, en el caso del cristiano, la manera que usted se comporta en el lugar público debe ser igual que la forma que usted se comporta en su privacidad. Obviamente con algunas diferencias, ¿verdad? Porque usted no va a salir de la manera que usted duerme a la calle, pero esos son otros 20 pesos. Pues aquí, cuando hablamos de juicio, no estamos hablando necesariamente de eso solamente. Cuando habla sobre amar el juicio, estamos hablando sobre la justicia. Cuando hablan, fulano de tal, tiene que ir a juicio. Tiene que ver con estar sometido a la evaluación de otros. En el caso de nuestro sistema judicial, a ser evaluado por nuestros pares, ¿verdad? Si es un juicio por jurado. O por otro, por el juez, que es el que va esencialmente juzgar los méritos del caso para saber si la persona se le adjudica culpabilidad o no culpabilidad respecto a aquello que está siendo acusado. Pues en el caso de Dios estamos hablando de una manera absoluta, porque está asociado a su gloria. Fíjense que el salmista asocia estas dos cosas de una manera intrínseca, hermana Rosana. Amén. Amén. Pues yo creo que eso es lo que estamos subrayando, ¿verdad? Pues ama el juicio. Entonces, dice tú, cuando dice tú allí, ¿a quién se refiere? Tú confirmas la rectitud. Pues Dios mismo, ¿verdad? Y aquí cambia la perspectiva. Está hablándole al pueblo primero respecto a qué es lo que espera Dios de parte de ellos en su relación con Él, y de inmediato
hace un cambio de perspectiva y le habla directamente a Dios, diciendo que es Él quien confirma. O sea, Él establece las pautas para lo que es recto. Lo que es recto siendo lo que es correcto, ¿verdad? Lo que es apropiado, lo que demanda de Dios. Dios es el que hace las reglas. Dios ha creado los mandamientos. Dios es el estandarte de lo que es bueno. Por lo tanto, lo miramos a Él y debemos saber qué es lo que se espera de nosotros. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y aquí nuevamente esa palabra es repetida, ¿verdad? En distintas formas. Juicio y justicia son dos palabras que están directamente relacionadas precisamente con lo que estábamos hablando. El poder evaluar qué es lo que es correcto. Y Dios es el que establece estandarte. Entonces dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él. Y aquí está lo que demanda Dios. El salmista dice que debemos nosotros colocarnos en la posición de exaltar. ¿Cómo exaltamos el nombre de Dios? ¿Cómo exaltamos nosotros a Dios si Dios está por encima de todas las cosas? ¿A qué se refiere esto? Obedecerlo, reconocerlo, ¿verdad? Proclamarlo, alabarlo, ¿verdad? Dado que nosotros no podemos levantarle más de lo que Él está levantado ya y no tenemos la capacidad, siendo nosotros unas criaturas tan ínfimas en su presencia, pues ¿qué podemos hacer nosotros para que nosotros podamos subrayar precisamente la grandeza de Él? Pues dar todo lo que nosotros tenemos para que se pueda dar la gloria única y exclusivamente a Él. Humillarnos. Entonces eso es lo que dice al final de esta porción, ¿verdad? La posición que asumimos nosotros de manera física. Y ¿verdad? La ilustración que utilicé aquí es precisamente cómo debemos vivir nosotros ante Dios. En completa y total humillación. Nosotros no debemos buscar mirar el rostro de Dios. Nosotros no merecemos ver el rostro de Dios. No obstante, Él nos ha amado tanto que Él se ha revelado a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor se nos ha mostrado, se nos ha revelado en la persona de Cristo Jesús. Cristo es Dios y Él se ha mostrado a nosotros. Pues de esa manera debemos vivir siempre, reconociendo que nosotros, no siendo merecedores de la bendición y el perdón de parte de Dios, Él decidió por gracia darnos la salvación en Cristo Jesús y por eso debemos nosotros postrarnos ante Él. Él es santo. Hermana Adriana. Que en Isaías 66:1 dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y después Mateo, Jesús mismo dice, cuando dice que no juréis, dice no juréis por el cielo porque es el trono de Dios, amén, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies. Amén. O sea que hay una sí. cosa que eso es importante. Y se subraya siempre la grandeza de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos poner en perspectiva precisamente qué somos nosotros ante Dios y qué somos nosotros sin Dios, ¿verdad? Había una tablilla, un letrero que decía, el Dios sin el hombre sigue siendo Dios y el hombre sin Dios es nada. Y así esa es la realidad. Y es necesario que nosotros comprendamos esa gran verdad. Dios le da propósito a nuestra vida. Dios es el que hace que nosotros realmente podamos vivir una vida fructífera, que podamos nosotros realmente hacer aquello que merece la pena ser considerado. Amén. Pues Dios es el Rey poderoso y justo, la justicia de Dios es perfecta y la respuesta correcta a ese conocimiento es adorarle. Si Dios ama la justicia y siempre hace lo correcto, esto es como si fuera un condicional, ¿verdad? Lo decimos de esa manera, pero sabemos que es que Dios ama la justicia y siempre hace lo correcto. ¿Qué nos enseña esto sobre cómo debemos tratar a otras personas en nuestra vida diaria? Y usted dice, ¿por qué la contestación está ahí? Pues dígala. El Señor no espera nada menos. La pregunta, y esto no quiero que me lo contesten, pues yo creo que yo sé la contestación. ¿Estamos haciendo eso de manera absoluta? Esa es la pregunta que debemos formular. Usted dice, estamos aprendiendo y hasta que nos vayamos con el Señor. En la escuelita de Dios, dijo ella. En la escuelita de Dios, amén. Todo el tiempo estamos nosotros procurando.
Ahora, si estamos mejorando, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Hasta que Él venga. Estamos nosotros y reconocemos cuando fallamos. El problema es que demos un paso para adelante y 2 pasos para atrás, ya eso es un problema. Debemos buscar en el Señor, por supuesto, progresar de manera, ir mejorando de manera progresiva. Y vamos a la última porción que se encuentra en los versículos 6 al 9 del Salmo 99. ¿Alguien que quiera leer esa porción bien fuerte, hermana Rosana? Muchas gracias. El micrófono aquí al frente. Dice: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Bendito sea el Señor. Aquí habla sobre 3 personajes importantes en la palabra: Moisés, Aarón y Samuel. ¿Cuál era la relación entre Moisés y Aarón? Eran hermanos ellos dos. ¿Y Samuel? ¿Quién era Samuel? Sacerdote. ¿Perdón? Sí. Exacto. Hijo de Ana y Elcana. ¿Verdad? Todos estos eran de la tribu de Leví. Todos eran de la tribu de Leví. Ahora, en el tiempo que anduvieron por el desierto, Aarón era sumo sacerdote, ¿verdad? Y esto es importante. Importante desde el punto de vista histórico y obviamente religioso para el pueblo hebreo. Sin embargo, para nosotros sigue siendo importante. No obstante, la importancia que podemos atribuirle tiene que ver con la relación que tenían estos varones con Dios. El tener una relación directa con Dios es importante. Permítanme ir hilvanando la idea. Y usted dirá, pues, ¿por qué entonces, si eran ellos estas figuras tan magnánimas, ¿verdad?, dentro de la palabra, qué relación guarda eso conmigo? Pedro, en una de sus cartas, dice que nosotros somos real sacerdocio. Y la palabra nos dice en el Nuevo Testamento que cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, el velo en el templo se rasgó. Y simbólicamente esto es representativo de algo que cambió. ¿Qué vino a cambiar al rasgarse el velo del templo respecto a nuestra relación o nuestra comunicación con Dios? Acceso directo, ¿verdad? Usted y yo, igual que Moisés, Aarón y Samuel, que tenían posiciones privilegiadas desde el punto de vista de la práctica religiosa dentro de su pueblo, usted y yo tenemos el mismo acceso ahora mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. El requisito para que usted sea parte del real sacerdocio es que usted sea hijo de Dios. La gente dice, pero hay muchas reglas aquí. Pues es que la palabra es una toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está el mensaje. O sea, no son porciones, es un solo mensaje. Entonces, ¿cómo vengo yo a ser hijo de Dios? Pues Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no recibieron, pero a todos los que le recibieron, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues para usted ser del real sacerdocio, usted tiene que ser hijo. Y es importante, ¿verdad? Porque entonces, siendo del real sacerdocio, usted tiene acceso directo a Dios. Ya no tiene este velo que separa, a usted le separa del lugar santísimo. Usted tiene acceso directo al lugar santísimo, que es Cristo Jesús. Pues, adelante. Bonito porque dice que vayamos confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. En ese versículo número 6 que leyera mi hermana Rosana, hay una expresión que tiene que ver con intercambio en la comunicación, ¿verdad? Cuando yo estoy hablando y usted me está escuchando y no está haciendo ningún tipo
de comentario, de la interlocución, eso se llama un monólogo. Monólogo. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Pues hay muchos monólogos bien famosos, a veces oratorias, ¿verdad? Dr. Martin Luther King Jr., yo tengo un sueño, ¿verdad? Y estos son elocuciones que van en una dirección, monólogo. Pero el salmista en este versículo número 6 habla sobre un intercambio. ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién? Moisés, Aarón, Samuel, con Dios. Ellos le hablaban a Dios, pero no era un monólogo. Dice que Él les respondía. Entonces dice de una manera que Él se manifestaba, en una columna de nube. Entonces ellos guardaban su testimonio y el estatuto que le había sido dado. Pues vemos nosotros que Dios habló con Moisés, Él les dijo cuáles eran sus mandamientos, Él llega con los mandamientos. Sin embargo, también cualquier otra cosa que Él tuviera como mensaje para el pueblo, ellos se lo proclamaban, y lo mismo con los demás profetas. En el caso nuestro, ¿qué ha cambiado? Y usted dice, esta es una pregunta capciosa, ¿cuál es la pregunta? Pues acabamos de ver, el pueblo dependía de parte de ellos para poder recibir un mensaje de parte de Dios. En el caso nuestro, ¿qué necesita usted para poder comunicarse con Dios? La oración. Hermanaita. Amén. Usted tiene que tener a Dios, ¿verdad?, para poder hablar con Él. Sin embargo, hay una oración que usted proclamó en algún momento sin haber tenido a Dios todavía. Yo puedo hablar sobre un sinnúmero de instancias en las cuales yo no era hijo de Dios y yo oraba. Pasa que yo no le conocía, Él me conocía a mí, Él sabía todo lo que habría de suceder. Y yo recuerdo momentos de muchacho, Dios mío, y hablando con aquel que yo no conocía, sin saber que ya Él me conocía muy bien a mí. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, somos hijos de Dios, podemos hablarle libremente sin necesidad de otro intermediario que no sea Cristo Jesús, y Él responde a nuestra oración. Pues la diferencia ha sido nuestro estatus, ¿verdad? El estatus de las personas para poder relacionarse con Dios. Entonces, nuevamente el salmista cambia de perspectiva y de hablar con el pueblo, ¿verdad?, a través de este cántico, habla directamente a Dios, diciéndole, tú les respondías a estos tres que se mencionan, pero a todos los profetas, y retribuidor de sus obras. Fuiste Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Ahorita estábamos hablando de la palabra justicia. Si fuéramos nosotros a definir justicia en el término legal en este tiempo, cuando dicen que la justicia es ciega, ¿a qué se refiere eso? ¿Qué significa justicia? ¿Verdad? Si fuéramos a pensar que realmente podemos, echando pues todo el cinismo a un lado, no en la práctica, sino en lo absoluto, ¿qué debería ser justicia en el término legal, Margarita? Objetiva, según la ley. Amén. Amén. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Y es bien difícil por las deficiencias que tenemos nosotros debido a nuestra naturaleza humana. Pues el sistema judicial no siempre es tan objetivo como debiera ser, ¿verdad? Porque eso de la imparcialidad es algo que realmente no es absoluto. Pero ¿sabe quién es absoluto? Dios es absoluto. Así que cuando hablamos del sistema de justicia de Dios, podemos considerar uno que es perfecto. Dice que Él es perdonador. ¿Qué significa perdonar?
Alguien que me pueda decir perdonar. Mariela, ¿qué significa perdonar? No tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, hermana Margarita. Amén. Amén. Pues eso es perdonar, ¿verdad? Y eso es algo que usted lo escucha y dice, qué bonito suena eso. La pregunta es, ¿somos nosotros perdonadores según la definición del término? Exacto, exacto. Pues Dios es perdonador en lo absoluto, ¿verdad? Dios es absolutamente perdonador. Nosotros nos acercamos a Dios y la palabra dice que Él toma nuestro pecado, lo amarra a una piedra y lo lanza al fondo del mar y no se acuerda jamás de ello. Se borró completamente. Hermana Rosana. Amén. Ahora fíjate que estamos hablando, obviamente Cristo ha sido desde siempre, pero la naturaleza de Dios ha sido la misma desde siempre. Dios perdona. Y el pueblo de Dios sabía lo que era esto, pedir perdón, ¿verdad? Porque cuando hablaban de una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote iba y realizaba un acto de sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Y ellos entendían que eso significaba que Dios había olvidado, ya no habría consecuencia adversa para ellos respecto a sus hechos. Pues esa es la naturaleza de Dios. Él es perdonador. Entonces dice también y. Fíjese que no dice pero, para que nosotros veamos un contraste. ¿No? Usted dice esto, pero esto. No es que es perdonador, pero retribuidor. Ambas cosas al unísono. Él es esto y esto. Él es perdonador y retribuidor de sus obras. Usted puede esperar unas consecuencias por aquellos actos que usted haya realizado, a pesar del perdón de parte de Dios, hermanita. Exacto. Pues vemos nosotros estos dos descriptores que van al unísono cuando hablamos de la realidad de Dios. Entonces todo esto que hemos visto a través de este salmo respecto a la naturaleza de Dios debe llevarnos a nosotros a tener una actitud correcta delante de Él. Y por segunda vez al menos en esta porción vemos que el salmista exhorta a que nosotros exaltemos el nombre de Dios. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo, Él es santo. Jehová nuestro Dios es santo. Merece que su nombre sea exaltado y debemos nosotros vivir siempre en humillación ante Él, ¿verdad? Debemos postrarnos ante el Señor. Ajá. Pues si nosotros le buscamos y queremos entablar comunicación con Él, Él nos escucha, pero no solamente nos escucha, sino que también responde a nuestra plegaria. Él quiere tener una relación directa, íntima con nosotros. Él quiere relacionarse con su pueblo y Él es santo, es justo y es misericordioso. Si Dios escuchó las oraciones de sus siervos y también perdonó a su pueblo, ¿qué nos enseña este pasaje sobre cómo debemos acercarnos a Dios cuando oramos o cuando hemos fallado? Amén, confiadamente. Amén, ¿verdad? Confiadamente, seguro, ¿verdad? Los padres terrenales podemos tener 20.000 deficiencias. Hay instancias en las cuales los padres terrenales pues no saben los límites, por eso es que la ley ha sido tan y tan severa respecto a el castigo impuesto sobre los niños, ¿verdad? Porque había un tiempo, a mí me criaron, yo siempre he dicho, a mí no se me cayó un canto, porque mi mamá era severa en la crianza, pero tenía mucho amor por nosotros. Y yo digo, pues, a mí no se me cayó un canto. Pero hoy día, lamentablemente, la filosofía ha cambiado mucho respecto a la crianza, y para bien, ¿verdad? Para el bienestar
de los niños quienes tienen padres que tal vez se pueden exceder. Y lamentablemente vemos que este asunto de la mala crianza no se circunscribe a la negligencia, sino que en instancias el abuso infantil es algo que puede permear en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios, Él es completamente justo. Por lo tanto, la bendición que tenemos nosotros es que cuando Él nos corrige, lo hace para bien, para que seamos mejores versiones de nosotros mismos, ¿verdad? Pues resumimos, hermano. Dios es santo. Dios es el Rey santo que gobierna sobre todo. Vemos como el salmista habla de Dios en su carácter de soberano, sobre todo, y sobre cómo Él es separado de todo. Sin embargo, Él quiere entablar una relación con su creación. Y la santidad de Dios se refleja en su justicia perfecta. Definimos lo que significa justicia y cuando atribuimos esto, ¿verdad? No debería ser necesario hablar sobre justicia perfecta. Pero se utiliza este término para poder establecer una diferencia entre lo que es la justicia humana, que tiene muchas faltas por la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Que es prejuiciado, no puede ser objetivo completamente y obrar con imparcialidad, ¿verdad? Por nuestra naturaleza siempre vamos a inclinarnos hacia algo. Pero en el caso de Dios, la justicia de Él es perfecta. Y por último, el Dios Santo escucha, perdona y se acerca a su pueblo. Él entabla una relación que no es unidireccional. Dios ha hecho un pacto con la humanidad, el cual es unilateral, ¿verdad? Porque Él es el único que puede cumplir cabal y absolutamente con ese pacto. No obstante, en esa relación, Él establece una vía de comunicación con Él, la cual Él utiliza para comunicarse también con nosotros. Y todo esto por los méritos de Cristo Jesús y por sus bondades y por sus bendiciones en nuestras vidas. Amén. Pregunta, duda, comentario, queja. No. La semana que viene vamos a seguir en este tema. El tema Dios es, entendiendo el carácter de Dios, y como les dijera en la introducción al estudio de esta mañana, el segundo estudio lleva por título Dios es amor. Por lo tanto, le hace primera de Juan 4 de asignación. Vamos a estar haciendo énfasis los versículos 7 al 19. Venga preparado para ese día, de modo que podamos tener una conversación y todos podamos aprender de la palabra. Oramos. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias en este día por el privilegio de considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos has abierto el entendimiento respecto a tu santidad y cuál es nuestra posición respecto a ti. Ayúdanos a exaltarte, a alabarte, a venerarte, a adorarte cada día de nuestra vida de la manera correcta. No para ser visto por los hombres, sino para que tú seas el protagonista en nuestras vidas y nuestras vidas puedan darte gloria, mi Señor. Gracias por mis hermanos preciosos quienes se dan cita a este lugar en esta mañana. Te imploro por sus vidas, por su espíritu, por su andar. Protégeles, susténtales y bendíceles en todo tiempo. Mira las necesidades que pudiera haber en el día de hoy. Amén. Te imploramos, Señor, que seas propicio a esta, mi Señor. Amén. Ayúdanos ahora a estar atentos a tu voz. Te imploramos, Señor, que te manifiestes con poder en este lugar y que nos ayudes a adorarte de la manera que tú mereces, mi Señor. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier pensamiento que no contribuye a la adoración efectiva, mi Señor. Mira a aquellos quienes no están en el día de hoy. Tú conoces las razones por las cuales no pudieron llegar. Sé con ellos, Padre amado. Extiende esta bendición también a los que amamos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos. Que tú puedas hacerte evidente también en sus vidas en el día de hoy. Te pedimos por nuestro pastor, por la palabra que tú le has dado para que presente ante la congregación en la mañana de hoy. Permite que esta palabra fluya de él, primeramente de ti, que pueda
nuestra mente estar en sintonía, mi Señor, con tu voz mediante tu predicador. Y que podamos ser todos bendecidos de la manera que tú quieres bendecirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.